Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlo saludar. Bienvenido a Conéctate con José Luis Solórzano. Hoy es un día importante, es una noche especial. Es martes 18 de enero 2022. Hoy tengo el privilegio de dar la más cordial bienvenida al foro de TVO San Salvador, Foro 3, a un intelectual de este país. Ha empuñado las armas, ha cultivado el intelecto como cualquier otro salvadoreño. De pequeño su padre le llevaba las revistas Life a su municipio natal, Chalchuapa, Santana. Me refiero al vicerrector de la Universidad Luterana de El Salvador, exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también comandante Logan y comandante general del FMLN, quien firmó los acuerdos de paz hace 30 años. Con ustedes doy la más cordial bienvenida a los foros de TVO en el 2022 al señor Dagoberto Gutiérrez. Don Dagoberto, qué gusto para mí saludarlo y poderme encontrar con usted en la apertura de este año. Gracias por estar acá. Muchas gracias, José Luis, por invitarme. Trae libros y saludos para sus amistades. Sí. Este es un libro muy importante. 100 arriba, 100 abajo. Es un libro de poesía salvadoreña y poesía hondureña. Poetas salvadoreños y poetas hondureños. Esta es la frase de Anastasio Aquino en su guerra contra la oligarquía. Hay un drama, la explicación de la conducta política errada de Manuel José Arce. Es importante que hagan el esfuerzo de leer este libro. Luz encapuchada. Este es un trabajo de Eric Trabanino. Eric es un artista, un flautista de Usulután, ingeniero agrónomo. Y su libro es la historia de la vida de una familia usuluteca en su relación con la crisis y con la guerra. Esto lo encuentran ustedes en la librería de la UCA en las Cascadas y la librería Roxil. Es importante leerlo. Pensé que había sufrido. Es Abel León. Este es un joven emigrante que hoy vive en Nueva York, dedicado a la industria de la construcción, pero también al estudio, a la lectura. Ha escrito este libro sobre la base de la experiencia de los seres humanos, las dificultades que pueden ser superadas, no solo de los emigrantes, sino de todas las personas. Estos son los libros. Sí. Saludos a las amistades, personas que se están recuperando. ¿Cómo no? Un saludo a la gente de la clínica médica de Azaprozar en Santana, que hacen un buen trabajo ayudando a las personas a recuperar la vista. Un fuerte abrazo a todo ese personal. Y un saludo a Santi, que ya sabe leer muy bien. Gracias, Dagoberto, por aceptar la invitación. Me siento muy conmovido por estar con usted, estar en este periodo en donde se reflexiona sobre los acuerdos de paz y citar la historia en donde por tercer año consecutivo el señor presidente Nayib Bukele no conmemora los acuerdos de paz. No hay acto oficial como en los últimos 29 años, en donde estábamos acostumbrados a un guión más o menos previsible, en donde usted participaba activamente, don Dagoberto, donde había una banda, hay actos musicales, está el gabinete, se viste de blanco, las personas que han firmado la paz se ponen guayaberas blancas, y algunos firmantes de los acuerdos están sentados en un escenario y hay un discurso acartonado en donde siempre los presidentes de Arena o del FMLN hacían cuentas alegres. Ya no vimos eso, no existe ya. Bueno, yo nunca fui a ninguna celebración. Ni cuando era diputado. No. Porque no. Eran sesiones solemnes, ¿no? Sí. De ningún gobierno. Es que en realidad los acuerdos
son acuerdos políticos muy vinculados a la guerra. Y en ocasión de los aniversarios de esos acuerdos, lo más importante no es una celebración, menos celebraciones formales, con discursos, no, sino se trata de un esfuerzo para que el pueblo conozca qué es lo que pasó, sepa por qué estalló esa guerra que duró 20 años y sepa qué significó el final de esa guerra y la forma como esa guerra terminó. De eso se trata. No hay ninguna celebración, sino un esfuerzo para conocer esa experiencia de nosotros. La guerra fue la guerra más completa y más compleja de todas las guerras que nosotros hemos tenido, desde 1524. Es esta guerra, que duró 20 años. ¿Y por qué pasó? Eso hay que saberlo. Ese tema no existe incluso ni en los temas de estudio de historia, ni en primaria, ni en secundaria, ni en ninguna universidad. Mira qué maravilloso. La guerra ha desaparecido totalmente. Y es la más importante de todas las guerras. Hay que decir, para terminar esta parte, de que lo que el ser humano más practica y más hace en la historia es la guerra. Tanto que al espacio entre una guerra y otra guerra se le llama paz, porque no hay otro nombre que darle. Se le da paz. La ausencia del plomo. Sí. Este es el punto. Comprendo. Hace 3 años el presidente de la República decía que en 1992, cuando se firmaron unos documentos mal llamados acuerdos de paz, que básicamente fue los acuerdos entre dos cúpulas civiles negociando en nombre de los que habían dado su vida y arriesgado su vida por lo que ellos consideraban correcto. Este fue un discurso del presidente un 25 de noviembre cuando dice que los que negociaron la mal llamada paz se repartieron el pastel. ¿Comparte esa visión? Esa es una reflexión muy importante. Primero, ¿es cierto que los acuerdos son acuerdos de paz? No. Son acuerdos de guerra. La palabra paz es una palabra discrecional que le pusimos al documento que contenía el conjunto de acuerdos que habíamos tomado durante años de difícil negociación. Ya en las últimas horas, cuando don Javier Pérez de Cuéllar se iba de vacaciones, incluso con sus maletas ahí en el edificio de las Naciones Unidas. Sí. Ahí estaba Rafael Domínguez, Moisés Urbina, reportando para el país. Apareció el punto de, ¿y cómo le ponemos a esto? Y alguien dijo, acuerdos de paz. Y como la paz es una palabra bonita, ¿verdad? Vaporosa, con ciertos perfúmenes. Entonces, qué bueno. Así fue como se le dio ese nombre. Pero no tiene que ver con la naturaleza de los acuerdos tomados. En absoluto, es discrecional. Ahora bien, esos acuerdos, ¿quiénes los tomamos? Es cierto, cúpulas militares, cúpulas político-militares. ¿Sí? Una, el mando de la guerrilla. 2, el mando del ejército de la oligarquía. ¿Y la oligarquía estaba de acuerdo en esa negociación? No. ¿Y el mando del ejército estaba de acuerdo en esa negociación? Tampoco. ¿Y el mundo de los partidos políticos de derechas estaban de acuerdo en esa negociación? No.
Bueno, y entonces, ¿y quiénes sí estaban de acuerdo en la negociación? Y viabilizó que la negociación se realizara. Washington. Esto es muy importante capturarlo. Porque la negociación de la que estamos hablando es la primera y la única negociación entre la oligarquía y el pueblo en este país. La oligarquía salvadoreña no negocia nunca. Todo lo impone, porque es clase dominante y no es clase dirigente. La clase dirigente es la que cultiva el consenso, la clase dominante es la que domina. Pero en esta ocasión hubo negociación. ¿Y por qué? Es que el escenario de la negociación era el peor, el más áspero, el más adverso. 1, se derrumba la Unión Soviética. 2, Estados Unidos invade Panamá y saca a Noriega, que es el presidente de Panamá, del pelo y se lo lleva para los Estados Unidos. Estados Unidos ensoberbecido, era el dueño del mundo. Y entonces en un pequeño país llamado El Salvador, la guerrilla desata una ofensiva político-militar que demostró que una solución política solamente era posible a partir de una guerra prolongada. Y a los gringos se les cae la Unión Soviética, eran los dueños del mundo, entonces dijeron, ¿cómo vamos a perder tiempo en una guerrita en un país que se llama El Salvador si somos los dueños del mundo? Por eso es que ellos decidieron terminar la guerra. Y se la impusieron a los militares y a los oligarcas. Acordate vos cómo a Cristiani, los gringos, que era el presidente de la República en ese momento, los gringos lo agarraron de la manita y se lo llevaron a Nueva York, a Naciones Unidas. Y allí en Naciones Unidas nosotros jamás le vimos la cara a Cristiani. Nunca Cristiani se reunió con nosotros, nunca habló con nosotros, porque él no estaba de acuerdo en la negociación. Washington viabilizó eso. Entonces, ¿por qué se negoció? 1, por la ofensiva político-militar de noviembre de 1989, que demostró que una solución militar solo era posible a largo plazo. 2, por el derrumbe de la Unión Soviética. Y 3, por la decisión de Washington de terminar esta guerra. El señor presidente ha reconocido hace 2 años que la guerra fue una farsa, Dagoberto, porque fueron una farsa esos acuerdos, dice, una negociación entre 2 cúpulas. ¿Qué beneficios le trajo al pueblo salvadoreño?, se preguntó el señor Nayib Bukele hace 3 años. Esa es una muy buena pregunta. También, ¿qué es lo que se negoció? Y también, ¿quiénes negociaron? ¿Quiénes negociaron? Se negoció las partes más oscuras y más perversas del régimen político. Lo más feo del régimen político. Esta es una característica de esta negociación. Esto quiere decir que los aspectos más oscuros o más perversos del régimen económico no se tocaron. Nada más se embelleció el régimen político. Segunda característica, la negociación recorrió los aspectos superestructurales de la sociedad, pero no tocó los aspectos estructurales de la misma. Esto quiere decir que la naturaleza del poder no se tocó ni 1 milímetro. La clase dominante siguió intacta, pero fortalecida por esa negociación. Aquí hay que echar mano del juego de las contradicciones. El FMLN guerrillero desapareció antes que firmáramos los acuerdos políticos.
Pero en el curso de las negociaciones se construyó un acuerdo político, al que se le llamó también FMLN. Este jugó el papel de la izquierda y Arena el papel de las derechas. Entonces el régimen se fortalece en el sentido de que hoy hay un régimen donde hay la derecha y la izquierda. Ahora, estos dos instrumentos desarrollan un modelo económico neoliberal, brutal, ciego, ortodoxo, único en el planeta. Se privatizó todo. El Estado se metió en la parte más oscura y el mercado se convirtió en el dueño de la vida y la propiedad de millones de salvadoreños. Y entonces, si ese es el modelo económico que la negociación impuso al pueblo, ¿cuál es el beneficio que el pueblo tuvo de ese modelo y de esa negociación? Esta es una pregunta legítima que es necesario hacérsela bien y responderla bien. Se embelleció el sistema político, sí, claro, se embelleció. Se disolvió la policía, las diferentes policías, se redujo y se depuró la Fuerza Armada, se hermoseó el sistema electoral, se crea el Tribunal Supremo Electoral, se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De esa parte se hermosea, pero no se toca la estructura económica del poder y se impone el neoliberalismo. Ese es el punto. Ese neoliberalismo es justamente a lo que el pueblo le voló la cabeza en las pasadas elecciones. Y ese neoliberalismo es que el actual gobierno debe desmontar de los pies a la cabeza, si es que quiere hacer un gobierno decente. Ya no digamos revolucionario, no, decente. Usted pone las cosas en su lugar, don Dagoberto. Estoy viendo imágenes que remontan, pues, cómo usted en 1992 estaba en Chapultepec, cuando se firma la paz, y le da la mano al licenciado Alfredo Cristiani. Pero, Dagoberto, pongamos en contexto qué es lo que estamos viviendo ahora. El presidente de la República se adelanta a los tiempos y se está certificando ya el Día Nacional de la Paz, 16 de enero 2022, aprobado por la Asamblea Legislativa. Y ya lo decía el presidente de la República hace 3 años, siempre hablando de la farsa, hablando de ese pacto de corruptos. Dice: destapar la farsa de los acuerdos de paz no es negar las víctimas, al contrario, escribió en su Twitter, nuestro país debe dejar de celebrar la firma de un pacto de corruptos y esperar a conmemorar a las víctimas del conflicto armado. De ahora en adelante, decía hace 3 años, el 16 de enero será el día de las víctimas del conflicto armado. Hoy se ha hecho justicia, hoy se hace historia y se cumplen las palabras proféticas del señor presidente Nayib Bukele, Dagoberto. Todas estas fechas deben ser examinadas sin reverencias, con mucha cabeza histórica y con la mayor rigurosidad posible, porque se trata de la historia que hacemos los hombres y las mujeres de este país. Se trata de esa historia. La guerra de 20 años es la guerra más completa y más compleja de todas las que hemos tenido. Ahora el país está en otra guerra, es la guerra social, muy diferente a la guerra popular de la que estamos hablando. Y hay otro momento histórico. Y en este momento histórico, aquel pasado sigue gravitando poderosamente. Por ejemplo, el tema de la verdad, el tema de la muerte de los sacerdotes jesuitas, de Celina y su hija, en la matanza de la UCA. Esa es una verdad pendiente.
Pero no solo esa verdad, hay inmensa verdad popular que no se conoce. Todos los crímenes, toda la matanza, aparentemente eso no juega. Y es cierto, eso tiene que ver con la historia, pero tiene que ver poderosamente con la memoria. En cierto modo, la memoria es más poderosa que la historia. La memoria es un viaje al pasado basada en el recuerdo de cada persona. La historia es un viaje al pasado en busca de la verdad. Pero hay historia oficial, pero no hay memoria oficial. Cuando estos temas de la paz y de los acuerdos de paz se abordan como los estamos abordando, estamos destruyendo la posibilidad de que haya una historia oficial. Y estamos diciendo, eso de la celebración de los acuerdos de paz, no. Lo importante es la verdad histórica, el conocimiento de las razones de la guerra, el conocimiento histórico de lo que pasó con todos los asesinatos, no solo de los jesuitas, sino de todo mundo. Y como eso está pendiente, ¿qué es esa verdad la que hay que celebrar? Por eso todo ese tema está abierto. Perfecto. Voy a hacer la primera pausa, Dagoberto. Amigos, mantengan la sintonía. Hablo con uno de los intelectuales de izquierda más trascendentales de la última centuria en nuestro país, Dagoberto Gutiérrez. Cuando volvamos, vamos a parafrasear un poco a Eduardo Galeano y las venas abiertas de América Latina, pero ponemos en contexto y vemos cómo Marta Valladares, Nidia Díaz, se resiste a dejar de conmemorar los acuerdos de paz. Volvemos con la reacción de Dagoberto Gutiérrez, comandante Logan. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir. A dejar de conmemorar los acuerdos de paz, pero ya Dagoberto Gutiérrez lo anticipaba hace un año cuando decía la oligarquía sepultó los acuerdos de paz. Esa oligarquía que Nidia defiende, veamos. Mire, da dolor que muchos sectores sociales llegan a la Asamblea Legislativa ahora a presentar propuestas sobre el agua, sobre la agricultura, sobre los derechos. ¿Y qué hace la bancada oficialista ahorita, integrada por muchos jóvenes? Los desecha, los manda archivo y sordos ante el clamor del pueblo. No se vale. Tenemos que ser sensibles ante los problemas de todas y todos. Por eso mi llamado va a las juventudes, que valoren el aporte, el resultado y el legado, ¿verdad?, que se deja con el proceso democrático y luchen porque se mantenga. Era Marta Valladares, comandante Nidia Díaz.
estaba en Zacatecoluca, estaba en Tecoluca y en San Vicente. Su reacción ante este posicionamiento de Nida Díaz, que se resiste a dejar de conmemorar los acuerdos de paz y cuestiona la bancada Cian. El tema de los legados siempre resulta un tema complicado. Un legado es como una herencia. En el mundo del derecho se entiende que una herencia siempre es bienvenida. Pero hay veces que los herederos no aceptan herencias. No están de acuerdo con las herencias. Y hablando de la historia, quien deja los legados es el pueblo. A partir de una experiencia popular acumulada y atesorada, que constituyen la base de los procesos históricos, que es como un hilo. Cuando uno mira la historia, aparentemente es un cúmulo de hechos inconexos, acciones que no tienen vínculo con acciones pasadas. Al reflexionar, sin embargo, se descubren las huellas del pasado en el presente. Aquí hay un proceso político. Esa negociación fue fruto de la lucha heroica de la gente, del pueblo. Y por eso tiene valor. Hoy, los jóvenes que son diputados en la Asamblea Legislativa, sin duda, tendrán mucho que aprender. Así como todos tenemos mucho que aprender siempre. Y esa es la base de todo los conocimientos. Pero algo que no se puede olvidar en la consideración sobre los jóvenes diputados es su falta de reverencia a los poderes establecidos. Y esta es una cualidad muy importante. Si yo estoy dispuesto a transformar una realidad, dispuesto a transformar el sistema de una sociedad, no debo tener reverencias al poder anterior, ni al poder económico, ni a los poderes ideológicos, ni a los poderes culturales. Pero debo aprender a interpretar y a conocer la historia. Aprender de la historia, de lo que pasó ayer. ¿Por qué de saber siempre que los pasos de ese pasado se siguen oyendo en el mundo actual? Así veo yo a los jóvenes. Y no me extraña que ellos no celebren esta fecha. Además, no están obligados. No. Los que tengan interés, que lo celebren. Siempre a su modo. Siempre a su modo. En el bloque anterior yo le preguntaba y ponía en contexto las palabras del presidente de un día para conmemorar a las víctimas. Usted está escribiendo del mozote, ha mencionado ahora a los sacerdotes jesuitas, podría decir alguien de la Fuerza Armada, el asesinato de la hija del general Eugenio Vides Casanova, que usted recordará, o de Rodríguez Por. Y me ha hablado del valor de la verdad. ¿Cómo podemos poner esto en contexto de ubicar a las víctimas en ese lugar que fueron los que más sufrieron? Es que el mejor y el mayor reconocimiento a las víctimas es la justicia y la verdad. Pero ambas, la justicia y la verdad, son palabras muy caras y además muy peligrosas. Sobre todo en sociedades capitalistas.
Y en sociedades capitalistas neoliberales, en donde si el pueblo conoce la verdad de las cosas, quién es quién, pueden caer cabezas coronadas. Lo mismo la justicia. El reconocimiento del papel de las víctimas es la justicia y es la verdad. En el sentido de que el pueblo sepa qué es lo que pasó en cada matanza. ¿Qué es lo que pasó en el Mozote? Por ejemplo, que es una matanza clásica que sigue en pie. El pueblo tiene derecho a saber esa verdad. Ese es el mayor reconocimiento que se puede hacer a las víctimas. La verdad y la justicia. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado en esa lucha por la verdad y la justicia? Y sigue en pie. Sigue en pie. Esa lucha no termina nunca. Nunca, jamás. ¿Qué pasó el 32? ¿Qué pasó en las matanzas de mujeres en el año 1922? ¿Quién mató a don Manuel Enrique Araujo? Es la verdad y esa es la justicia. Ahora, hoy, a diferencia del pasado, hoy tenemos más memoria, tenemos más instrumentos para que esa lucha por esa verdad y esa justicia no decaiga. Y hay organismos internacionales donde esos temas también pueden ser llevados. A uno no le gusta que otros países se metan en su justicia. Si vos me preguntás a mí, si a mí me gusta que los españoles estén juzgando incluso a los militares salvadoreños, no me gusta. Ese es el precio del hecho de que la justicia local no puede tratar esos temas. Entonces la Audiencia Nacional de Madrid lo está tratando y sin duda esa audiencia lo va a resolver. La justicia salvadoreña no puede lidiar con el peso de su historia. Dagoberto, cuando uno escucha el discurso del segundo año de gobierno del señor presidente Nayib Bukele, le queda claro algo sobre el status quo de la oligarquía, intacto. Usted, conforme a sus análisis que hace en TVX, está destacando que tenemos una coyuntura importante de una lucha de la burguesía y la oligarquía tradicional, en donde se rompe un poco la tradición, en donde la lucha era contra la oligarquía, pero ahora es burguesía y oligarquía. Póngame eso en contexto al momento de ahora, 2022. Has dicho varias verdades que son muy importantes. Las verdades son peligrosas, muy peligrosas. Por eso casi siempre se usan con discreción. Y de repente, por eso mismo, son más útiles las mentiras. Pero estamos hablando de la historia, en donde las verdades también son peligrosas. Una verdad es que las clases dominantes del Salvador no han sido tocadas. Es cierto, no estamos en un proceso revolucionario. No se trata de eso. Se trata de un esfuerzo que está haciendo el pueblo salvadoreño para darse un gobierno decente. Un gobierno decente. No es una revolución. Pero en ese escenario hay que decir que las clases dominantes están intactas. Bueno, pero en todo estado hay clase dominante y clase gobernante. La clase gobernante es la que administra el poder de la clase que domina. La clase gobernante es el administrador. Esta clase gobernante ha sido la derrotada. Se le voló la cabeza. Exactamente, a la clase gobernante. En la elección se le voló la cabeza. Sí. Es el bipartidismo. El pueblo rompió y terminó con eso. Y se construye una nueva clase gobernante.
Este es el punto. Esta nueva clase gobernante ya no depende de la antigua clase dominante. Y no la puso la clase dominante antigua, pero esta está en pie. Esta se mueve con dos tácticas. Una parte de la clase dominante está aquí también. Una parte mínima, ¿cómo no? Aparentemente mínima. No sabemos bien, pero la otra parte mantiene sus posiciones. Esto quiere decir que la lucha histórica en el país es entre este bloque oligárquico que lucha por mantener el viejo Estado oligárquico y este bloque, llamémosle pequeño burgués empresarial, de comerciantes, que está interesado en construir un Estado burgués. Son dos formas diferentes de capitalismo. No es la lucha entre socialismo y capitalismo, no. Eso vendrá después, sin falta. Pero hoy no se trata de eso. Es Estado burgués y Estado oligárquico. La confrontación tiene que ver con eso, con la actual clase gobernante y la vieja clase dominante. Y Estados Unidos, ¿qué pitos toquen esto? ¿Y cuál es el problema de los Estados Unidos con esta nueva clase gobernante? Es una sola, es la moneda. Es la moneda. Es que el dólar, que a partir de las maniobras hechas por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la moneda de reserva de todo el planeta, va para abajo. Y a partir de 2008, y sobre todo en el marco de la pandemia del COVID, el capitalismo digital se convierte en el capitalismo más poderoso, libre del control del capitalismo tradicional que depende de los Estados Unidos. Este gobierno está aquí, en el territorio del capitalismo digital. Este es el punto. Y este es el conflicto. Estados Unidos no le interesa la democracia, derechos humanos, las leyes. No, nada de eso. Es una broma. Es una broma. Este es el punto. Ese conflicto no ha terminado. Y no se sabe cómo va a terminar. Dagoberto Gutiérrez apoya la administración y la conducción del presidente Nayib Bukele. Siempre que uno habla desde el pueblo. No habla en representación del pueblo. No, tampoco es representación de algo o de alguien. La magia es que uno habla desde el pueblo, desde la gente. Esa es justamente la diferencia. Dos personas pueden estar diciendo lo mismo, pero cuando uno sabe desde dónde se dicen las cosas que se dicen, ahí se establece la diferencia. Yo hablo desde el pueblo. Mis intereses son los intereses de la gente. Mi posición es la posición de la gente. ¿Y la gente se equivoca? Sí. Y yo con ellos. Porque aun cuando el pueblo se equivoque, es el que más sabe de las cosas que hay que hacer. El soberano. Bueno, no, ese es un invento de los juristas y de los filósofos del derecho. El pueblo es el que tiene la manija del poder, pero no siempre se da cuenta. Cree que los otros lo tienen. El pueblo le está dando tiempo al gobierno y le sigue dando respaldo. Por lo menos eso es lo que aparece en las encuestas. Al cierre del 2021 era 98% de aprobación y confianza en la conducción del presidente Nayib Bukele. Exactamente. Ahora, ¿y el pueblo salvadoreño es un pueblo ignorante? No, un pueblo maravilloso que fue capaz de hacer una guerra de 20 años. De 20 años. No cualquier pueblo hace tamaña proeza. Hoy, el pueblo está jugando fino.
Ahora, el gobierno debe saber que el pueblo le está dando tiempo. Le está dando tiempo. Y hay temas gubernamentales muy sensibles para el pueblo. El tema agua. Estamos estudiando detenidamente la ley de agua. 13 artículos. 13 artículos. Estamos estudiando eso. El tema de las pensiones. Va para 6 meses. Sí. 6 meses más de estudio. Sí. Todo eso. El gobierno lo sabe. Hay gente muy inteligente y gente muy estudiosa. Sí, el gobierno lo sabe, pero el pueblo lo sabe mejor. Dagoberto, ¿puede usted brindarnos a los ciudadanos un análisis comparativo de lo que significa los presidentes que hubo durante la administración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y los presidentes que hubo durante la administración de Alianza Republicana Nacionalista con el trabajo que está desarrollando el señor presidente Nayib Bukele para entender diferencias y comprender hacia dónde nos conduce el señor presidente Nayib Bukele? Una relación. Los gobiernos que se montaron después de la guerra civil expresaron la construcción de una nueva clase gobernante basada en los partidos políticos. Los partidos políticos se convirtieron en los dueños del aparato de Estado. Actualmente no es así. El papel y el control de los partidos políticos desaparece totalmente. Una diferencia. Segunda diferencia. Durante los gobiernos de Arena y del FMLN, la voluntad de Washington era omnímoda, total. El control también total. Eso no es así en este momento. Esa es una diferencia muy importante. Hay resistencia de parte del gobierno. Y por primera vez en la historia de nuestro país, la Casa Blanca washingtoniana no entiende qué es lo que está pasando en este país. Tercera diferencia. Durante los gobiernos de Arena y del FMLN, el mundo tenía un nombre: Washington. En el actual gobierno, el mundo no solo tiene el nombre de Washington, sino hay relaciones con China, relaciones con Rusia, relaciones con otros países. Y se abrirán más relaciones con otros países. Esa es diferencia. Estas son diferencias fundamentales. Fundamentales. En el mismo tema del agua, independientemente de la posición de la ley de agua que se está estudiando, es que durante 15 o más años los partidos políticos vivieron discutiendo un proyecto de agua que jamás se concretó. Este gobierno ha puesto una ley de aguas. Sin duda se puede corregir algunas cosas, se puede mejorar algunas cosas, es cierto, pero hay una ley de aguas. Una cuarta diferencia. Una quinta diferencia, si vos querés. La clase dominante era la oligarquía durante el gobierno de Arena y el Frente. Y la clase gobernante basada en los partidos políticos. Hoy la clase dominante sigue siendo la oligarquía, pero ha cambiado la clase gobernante. Todas estas son diferencias. ¿Lo hace bien el presidente Nayib Bukele? Tiene que hacerlo mejor. Tiene que aprender a hablar con la gente, a escuchar a la gente y a explicar las cosas. A explicar las cosas. Esa decisión de explicar las cosas, fundamentar las cosas, es clave. El manejo de las palabras es de primer orden. De acuerdo.
Voy a hacer una nueva pausa, Dagoberto. Amigos excelentes, mantengan la sintonía. Cuando volvamos, voy a tratar de acercarme al análisis de Dagoberto con la geopolítica, pero cómo Washington se incomoda con China y se incomoda con Rusia. Y vemos un Washington temeroso. Volvemos. Gastricur, alivio. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana. Le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Gracias por mantenernos en sintonía. Esta noche, un invitado de lujo, Dagoberto Gutiérrez, nos pone en contexto lo que pasa en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras patrias. Don Dagoberto, quiero acercarme a Washington porque usted lo ha citado y quiero hablar cómo Washington se une a la sociedad civil que es dominada por la clase dominante, los oligarcas, y de pronto Washington comienza a aprobar fondos y marchas para las protestas, y vemos como una ex encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, que meses antes había sido condecorada con la medalla José Matías Delgado, grado oro, Jen Elizabeth Mace, se atreve a decirle al presidente Nayib Bukele que quiere 4 favores: libertad de Ernesto Mason, no tocar al licenciado Alfredo Cristiani Burcar. ¿Es normal esto en Washington? ¿Así funciona el imperio, interviniendo en la justicia de un país? ¿Así es el imperio? Claro, es que por eso es imperio. Todos los imperios a través de la historia han tenido la misma conducta. Desde los persas, que eran muy sabios y muy calculadores, los romanos. La brutalidad del imperio español aquí en nuestras tierras, que encaramaba en los templos mayas sus catedrales, así como encaramaba en los templos árabes también sus catedrales. Sí. Allá en Andalucía, eso ocurre en Córdoba, en la mezquita de Córdoba. Son brutales, todos. Y sin embargo, lo importante es que no todos los días les ocurren esas cosas, ni en todas las épocas.
Y mucho menos les ocurren esas cosas con un pequeño país como El Salvador. Le puede ocurrir esas cosas con países grandes, ricos y también poderosos, pero con El Salvador. ¿Cuándo usted ha escuchado que un secretario de Estado como Blinken hable de Kazajistán y hable de El Salvador simultáneamente? Es una contradicción. Sí, aparentemente. Aparentemente es una contradicción, pero lo que ocurre es que en realidad los gringos son predecibles. Y ellos hacen lo mismo en todos los tiempos y en todos los lugares. Son los halcones, ¿no? Sí. Okay. Ellos montan los mismos aparatos en todos los lugares. Por eso Kazajistán, ya lo mencionó, sí, que es un país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, inmensamente rico, como 50 millones de habitantes. Ahí están los minerales. Sí. Es el segundo punto mundial de la minería del Bitcoin. Ese es Kazajistán en este momento. Ya hay 239 muertos. Claro, claro. Entonces, ¿y qué tiene que ver con El Salvador? Que nosotros no tenemos nada. Es la misma resistencia. Aquí ellos siempre habían dictado el orden de las cosas. Y esa lista de cosas que la Jane le pidió al presidente, sí. Eso es lo que ellos siempre habían hecho aquí y en todas partes. Dejar de perseguir a los que recibieron sobresueldos. Claro, y siempre habían obtenido respuestas muy favorables y muy positivas. Y de repente no hubo respuesta positiva ni favorable. Y muy por el contrario, se hizo público la lista de peticiones. ¿Esperaban ellos que eso les ocurriera en un país como El Salvador? No. Es la sorpresa para los imperios. Eso solo ocurre cuando los imperios van para abajo, tienen problemas de hegemonía, y cuando los pueblos se dan gobiernos dignos de alzar la voz ante los imperios prepotentes. Solo eso. En Kazajistán, de un día para otro, aparece una protesta que es capaz el mismo día de tomarse el palacio de gobierno en Almatá, que es la ciudad más importante de Kazajstán. Y el mismo día es capaz de tomarse el aeropuerto internacional de Almatá. Habráse visto. Claro, es un país fundamental en Asia Central. En Asia Central. Allá hay organizaciones. Los gringos siempre crean las mismas organizaciones y financian eso. Claro. Ver lo que les pasó en Kazajstán. Y hay que ver lo que les pasó y les pasa aquí. Esa es la relación. Kazajstán y El Salvador. Por eso, tal como tú dices, ellos los ponen juntos. Porque no les están saliendo sus planes. En Kazajstán se acabó eso que ellos habían montado. Y aquí se mantiene la resistencia. Es una elevación del papel de Nayib. Y las relaciones con los Estados Unidos y El Salvador no son malas. No creo que sean malas. No. Hay un tablero como el ajedrez. Al presidente le gustan mucho estas jugadas. Pone alfil, pone peones, no lo sé. Pero el punto es el siguiente. El imperio, ¿por qué pide proteger al licenciado Alfredo Cristian Iburca? El imperio, ¿por qué quiere que salga Ernesto Mason del sector 9 del centro penitenciario La Esperanza, mejor conocido como Mariona? El imperio, ¿por qué quiere que se deje de buscar y procesar a las personas que han recibido sobresueldos? ¿Qué interés tiene el imperio? No son amigos, interés. ¿Qué interés? Cristiani, ¿tiene poder todavía? Es importante leer el informe de la Audiencia Nacional de España.
sobre los acontecimientos que culminaron en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y su personal, Celina Ramos y su hija. En ese informe aparece Alfredo Cristiano y también aparece el asesor militar estadounidense, que es una fuente. Con nombre y apellido. Sencillamente hay que leer ese informe de la Audiencia Nacional. Ahora, Washington tiene razones poderosas para proteger a Alfredo Cristiano. Es que la cabeza política de Washington es oligárquica. Ya no representa progreso, ni posibilidad de avance, ni de desarrollo. Ya no. Estados Unidos ya no es eso. No puede hacer eso, ni puede ser eso. Por eso aparece esa relación. Cuando la Sala de lo Constitucional anula una resolución de la Sala de lo Penal hace como 2 o 3 años, cancelando el juicio sobre el asesinato en la UCA, eso pone las cosas muy complicadas para los Estados Unidos, por su protegido. Y esto expresa no un choque del gobierno con los jesuitas de la UCA, no aparece así, sino con Washington, de nuevo con Washington. Y eso lo va a resolver, sin duda, la Sala de lo Penal, que tiene que dar una resolución, y la Audiencia Nacional de España en su debido momento. Comprendo. Se nos terminó el tiempo. Bueno, y que sí, solo a nosotros se nos termina el tiempo, a los humanos. Pues sí. Sí, porque en realidad el tiempo termina con nosotros. Amén. Fue un privilegio encontrarme nuevamente con usted. Es cierto. Pasaron un par de días. Pero siempre se puede, te das cuenta, y platicamos bien. Y diferente, ¿no? Sí. Porque me da tiempo usted para que yo me prepare y estudie. Exacto, sí. Y estos son temas urgentes. Es la historia. Y también es la memoria. La memoria es muy poderosa. Sí. Quizás más que la historia. ¿Anticipa usted algo extraordinario para el 2022? Que debemos de estar atentos, alertas, o algún consejo que quisiera dejar a la población. Ya dijo usted que estemos alerta al agua, ya dijo usted que estemos pendientes de las pensiones y con las marchas que se lea bien lo que dicen esos carteles. Sí, no, ningún consejo, ningún consejo. Una idea. El pueblo es el artífice de los procesos políticos. Y en este momento el pueblo necesita mayor capacidad de movilización, capacidad de organización y de claridad en sus ideas. Hasta ahora el proceso va avanzando. Pero necesita más profundización, más desarrollo. Eso está en manos de la gente. Lo ideal es que este sea el año del pueblo. Perfecto. Buenas noches, Dagoberto. Un abrazo para todos. Para su señora esposa, sí, sus hijos, y para usted, que valió la pena esa espera. ¿Cómo no? Y que a vos todo te salga bien. Gracias. José Luis, con tu familia, tu papá. Muchas y gracias. todo. Un abrazo. Sí. Hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Que descanse.